Bienvenidos a Un Toque de Fútbol, el podcast donde los grandes del fútbol ecuatoriano comparten sus historias, pasiones y secretos. Prepárate para conocer la esencia del fútbol contada por los que viven y respiran el deporte rey. Un Toque de Fútbol llega gracias al auspicio de Los Ceviches de la 10 de 10. Emporio, a batallas de pasión, campos de plumas. Dalton S., lo mejor para los mejores. Soda Studio, creamos cine en cada proyecto. Iniciamos Un Toque de Fútbol. Bienvenidos. Les prestaron zapatos, les prestaron uniforme. Les iban a prestar uniformes, jugaron con los uniformes de la selección de Argentina, sub-20. Y si no estoy errado, el Nacional les iba a prestar también uniformes, ¿o no era así? Les iba a prestar uniformes. Y si no estoy errado, el gol que nos marcan fueron zapatos de un compañero mío que le prestaron al delantero. El segundo partido pude marcar un gol y creo que eso fue lo que me consolidó para poderme ya mantener en el equipo de primera. En el segundo partido. En el segundo partido pude marcar un gol ante la Universidad Católica, que era dentro del equipo de la Liga Nacional. Y desde ahí creo que me asenté, puse ya como que mano dura en la mesa y bueno, poco a poco me fui ya dando un puesto. Estaba estando a nosotros de primera vez. Él fue el que nos pidió por primera vez a la equipo de primera para entrenar, muy bueno de entrenamiento. Una buena actividad. Llego a hablar con él en el camerino. Y me dijo ver también, sentí de sentí diferente la prensa, ¿no? Era diferente la calidad en la que nos estamos. Le digo, profe, buenos días, me presento para entrenar con el equipo de plantel, yo terminé entrenando. Estoy aquí, ¿no? Y me dice, Luis, ¿cuántos años tú tienes? Le digo 17. Bueno, hoy todos los de tu categoría, como tú tienes 7 años, tienes que ir a entrenar a la categoría que te corresponde, a la sub-10. Algo por ahí hasta increíble que pasó en el Nacional, el caso de Renson López, ¿no? Colombiano. A veces uno dice, ya lo escuchas hablar, ya ves como algunas cosas se nota que es diferente, te tapas los ojos, ¿no? Creo que entonces el entrenador Ismael Rescalvo me dijo unas palabras increíbles cuando fui a visitar el complejo de Independiente del Valle, que no es lo que es hoy en día. Era un complejo lindo obviamente, pero estaba en construcción, era un proyecto muy bonito. Luis, vienes a firmar, ¿verdad? Le dijo a Luis, a Rodier, atento, firman en este momento, que este es el próximo central de la selección, no ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo, que nos escuchen, que nos vean. Acá estamos en un episodio más de Un Toque de Fútbol. Como ya es costumbre, tenemos grandes invitados. Hoy nos vamos hasta Brasil. Tenemos la oportunidad de charlar con Luis Segovia, nuestro central. Hace poco lo hacíamos con Pedro Favaro y decía que él le dio la oportunidad. Favaro le dio esa oportunidad de jugar en el Nacional. Él dice que a la comisión de fútbol del Nacional en ese entonces advertía que podía llegar a la selección, que podía salir del país, y vaya que no se equivocó Eduardo Favaro. Le damos la bienvenida a Luchito Segovia. ¿Cómo le va, Luchito? Un fuerte abrazo para usted. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola Pepito, ¿cómo estás? Nada, un fuerte abrazo, obviamente. Gracias por la invitación. A los tiempos, Luchito. Sí, ahí estamos a los tiempos, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos en la lucha, en el fútbol, que es lo que más me gusta. Y qué lindas palabras, nada, escuchar lo de Lolo ahí, recordar, ¿no? Obviamente esos momentos, muy buena etapa de crecimiento y bueno, hoy por hoy siendo un profesional maduro, ¿no? Y dando obviamente saltitos de calidad. Debe ser que emociona, que alegra esas palabras. ¿Cómo se da su inicio en el Nacional? Porque es bonito escuchar a Favaro y recuerdo siempre a Luis Segovia escuchar que es hincha del Nacional, que nació, creció y mire, se formó en el Club Deportivo El Nacional y para el Nacional debe ser un orgullo el decir un jugador que está en el fútbol del exterior. Sí, tal cual, yo lo he dicho, ¿no? En muchas entrevistas, para mí el Nacional fue mi segundo hogar durante 10 años, puede ser un poquito más, desde que empecé en las formativas. Recuerdo a los 7, 8 años más o menos entrando con mis padres para empezar en la escuela de fútbol, ahí entrenar durante un año y después intentar hacer unas pruebas en la formación, en las formativas. Y desde ahí comenzó, ¿no? Desde esos 9, 10 añitos empezar
ya en las bases y poco a poco ir creciendo. Entonces, me lo conozco al Nacional, es en Tumbaco, la tierra en donde yo también crecí, me crié toda mi vida. Entonces, le tengo un gran cariño y aprecio mucho al Club Atlético Deportivo Nacional. Cuando le dicen Club Deportivo El Nacional, ¿qué viene a la mente, Luchito? Bueno, te puedo decir momentos increíbles de crecimiento más que nada, crecimiento profesional y personal, porque créeme que viví ahí creo que el 50% de mi vida, de esa etapa de crecimiento, ¿no? De formarte como de Ujú. niño a jugador, de esa madurez, de esa adultez. Y compartí muchísimo con varios jugadores, con varios entrenadores. Y solo recuerdo cosas muy lindas, obviamente la presión de poder jugar en un equipo grande como es en el fútbol ecuatoriano. Pero bueno, anhelando obviamente, quién sabe, en un futuro se pueda dar algo por ahí también. Cuando era niño y veía el Nacional, ¿no? Ese gran equipo que siempre manejó el Club Deportivo El Nacional, ¿a qué jugador admiraba, Luchito? Bueno, a varios y tuve la dicha de poder compartir con ellos también, ¿no? Recordar obviamente a jugadores como Cristian Lara, que luego lo tuve de compañero y pude compartir, hacer varios goles, asistencias con él. Eh, Pude compartir cancha con Edison Méndez. Recuerdo que cuando era muy niño estaba Jaime Iván Caviedes, en aquel entonces del Nacional, segundo Alejandro Castillo, y bueno, varios más, ¿no? Varios históricos de la selección ecuatoriana que fui creciendo y los fui viendo desde mi niñez. Debe ser algo impactante, ¿no? Como jugador el decir o el ver en televisión, ¿no? O el jugar el que yo soy Edison Méndez o cualquier nombre de cualquier jugador y luego entrenarse con ellos. Debe ser la ilusión más grande que tiene un niño y cuando ya es jugador y cuando ya está en la cancha compartiendo con ellos, algo que usted no se imagina, no lo cree. Lo es, déjame decirte que sí, lo es. Creo que a veces uno, estando ya como jugador, a veces deja de percibir esas cosas, pero cuando eres niño sientes, ¿no? Esa ilusión. Y es lo que me gusta mucho de este deporte, ¿no? Cuando das a veces una foto, una entrevista o un autógrafo a un niño con tanta alegría que él lo recibe o le regalas alguna camiseta, ves esas ilusiones, ¿no? Y esas ganas de querer a veces llegar a poder soñar y jugar en el fútbol profesional. Y eso es lo que uno soñaba desde un inicio y lo pude lograr, compartir con muchísimos jugadores y bueno, hoy por hoy también dando también alegrías, ¿no? A varios chicos que están creciendo. ¿Se imaginó alguna vez todo lo que está viviendo en el fútbol? Y ahí va, ¿no? Si no llegaba a ser futbolista, ¿qué sería de la vida de Luis Segovia? Me lo imaginé, sí. Créeme que sí me lo planteé mucho en mi cabeza. Tanto que en mi casa a los 14 15 años me ponía a entrenar con mi hermano. Hacíamos circuitos ahí en la parte trasera de la casa. Saltábamos llantas, algo que me encantaba, que lo aprendí mucho del entrenador Lupo Guerrero. Y, pero siempre mi prioridad fue los estudios. Mi madre me lo planteó muchísimo. O sea, mis padres siempre fueron ahí a rajatabla con eso. Y si no era el fútbol, pues te digo que los estudios eran sí o sí. Probablemente algo de medicina que me gustaba, pero no lo Me sé. gustaba, ya no hay gusto por la medicina. A ver, te podría decir que no, porque hoy por hoy sé que es algo que tienes que leer muchísimo y Ah, pero no soy ya Luchito, por tanto favor, de lectura. Hoy por hoy no soy tanto de lectura. ya dejó la lectura. Un poco se puede decir. Me gusta, Bueno, pero no estoy ahí al 100%. siempre Lucho Segovia amagaba, ¿no? Y eso hay que decirle a la gente. En cada viaje que tenía el Nacional, iba con el mismo libro y Buena en la anécdota, misma buena página. anécdota. En la No, misma página. ojo, ahí estamos distorsionando la información, No, ojo. no, porque ya cuando nos veíamos y me veía Lucho Segovia, porque yo llegaba siempre a preguntar en qué página, cambiaba inmediatamente, ya termino este libro, más o menos así era, ¿no? No, muy buenos. Tenía varios libros muy buenos. Créeme que me leí el libro de Pep Guardiola, ojo, Sí. es muy bueno. Tuve también de parte de mi primo un libro del Cholo Simeone, que me lo leí, muy interesante también. Cosas arraigadas al fútbol me interesan mucho y me ayudan a crecer también para aprender mucho de este deporte tan lindo que es. Claro, sin duda.
En el estudio, ¿cómo era Luis Segovia? ¿Le gustaba estudiar? Me gustaba, no te puedo ¿Era decir que los típicos, como era se mal. llama acá, ñoño en la escuela, en el colegio? No, tampoco, no era de sacar 10 Ya. totales, pero era promedio, te Cumplidor. puedo decir que cumplía, ¿no? Bien. Sobre 10 tenía mi 8 bien ahí marcado. Por ahí alguna materia aflojaba, pero nada que ver, iba bien, iba bien. ¿Qué materia no mismo, Lucho? Literatura, ¿No, no te lenguaje, gustaba literatura? no me gustaba mucho. Ahí el tema de, no sé, tema de las oraciones, a ver, te estoy diciendo algo simple, ¿no? Pero Ya. literatura, lenguaje no me gustaba mucho. Siempre peleé un poquito ahí, pero el resto, muy bien. ¿Y alguna materia, pero que sí te gustaba? Me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la física, la matemática. Creo que porque mi Química, ¿no? hermano, química me atraía mucho. Nomenclatura, todo el tema de la tabla periódica me interesaba mucho Litio, también. sodio, potasio. Me Ya. interesaba, me la sabía de pies a cabeza, como el abecedario, la tabla periódica, con todas las fórmulas, me la sabía. Creo que también porque mi hermano me ayudaba mucho, él era muy inteligente, entonces ahí creo que tenía una gran ayuda en ese tema de física, de química, y me atraía mucho sus materias. Bueno, está bien, ¿no? Si no se dedicaba al fútbol, le podíamos hablar del doctor Segovia. Podía, sí, totalmente, yo creo que sí. Eh, Al Nacional, a ver, ¿en qué colegio estabas? ¿En qué escuela estabas? Yo estuve en Tumbaco una gran parte de mi vida en el Computer World. Les tengo un Ya. gran cariño porque me ayudaron muchísimo. Ellos recuerdo que un momento del fútbol tuve que cambiar a entrenar de la mañana a la tarde. Entonces el colegio, como estábamos a mitad de año, era muy complicado salirme. El colegio me optó por dejarme entrar más tarde, tipo 11 de la mañana, para yo igualarme todo, quedarme unas horas extras con los maestros y bueno, así completé un año y medio casi con el colegio y bueno, de ahí tuve que salirme para el último año, pero en el Computer Claro. World estuve una gran parte de mi vida. Pero se te hizo complicado el estudio con, con el fútbol, con el deporte, Con llevar el los tiempos. entrenamiento por la mañana, sí, Claro. sí, tanto que el último año de mi colegio, el sexto curso, tuve que cambiarme a estudiar por la tarde, terminando un colegio por la tarde. Pero lo importante es que, a ver, tus papás dijeron, bueno, Luis, si tú quieres ser futbolista, te apoyamos. ¿O Sí. encontró alguna resistencia por ahí? A ver, yo creo que el punto, se puede decir, vital que dio el pie para que mis padres apoyen, ¿no? Ujú. Ese cambio, porque el estudiar en la mañana, que era un colegio bueno, o sea, te digo que era un muy buen colegio, con muy buenas bases, para irme a un colegio en la tarde, que quizás podía disminuir un poco la calidad del estudio. Mis padres lo pensaron muchísimo, pero recuerdo que en ese momento tenía 16 años y el entrenador, se me fue el nombre en este momento, el entrenador de primera del Nacional en aquel entonces me subió y empecé a entrenar con ellos. Entonces no debutaba, pero entrenaba con ellos. Y eso fue algo que mis padres notaron que me hacían feliz, que podía darse el empezar una carrera profesional en el fútbol. Y pues bueno, me apoyaron muchísimo en el ámbito de estudios. Siente presión el joven, ¿no? No digo el jugador de fútbol, sino el joven, porque, a ver, todos nos ilusionamos, todos nos enamoramos por primera vez, pero no sabemos en qué va a terminar, no sabemos en cuál va a ser la conclusión de eso. Había presión para Luis Segovia en que ya mis papás me permiten, tema del colegio, todo esto, tengo que saber aprovechar. Tengo que esforzarme, tengo que jugar, tengo que debutar. Había la presión, la famosa mochila que dicen que llevamos a veces cuando tenemos estas preocupaciones. En el fútbol nunca tuve una presión que mis padres me digan, tienes que ya debutar, tienes que ya jugar, tienes que... Yo creo que era más al contrario, porque mi madre, como te dije, era mucho el tema de estudios. Y Ujú. yo confío mucho en eso, porque te cría y te genera una personalidad, te genera una persona culta y con inteligencia, más que nada. Y eso te ayuda mucho en el ámbito deportivo y en la vida, obviamente. Entonces, sí tenía yo la presión mía, y yo hablaba con mis padres, y que era el debutar antes de los 18 años. Tenía que debutar, era un objetivo que yo tenía planteado. Que si no lo lograba, quizás
no sé, me sentía yo, hubiera sentido mal, no hubiera sentido que lograba algo importante con mi vida y con mi carrera, y que probablemente hubiera seguido el ámbito de los estudios, la universidad y etcétera. Pero Ujú. ese era un objetivo que yo tenía planteado conmigo mismo y con mis padres, pero que ellos nunca me ejercieron como presión ni nada por el estilo. Había momentos en esos entrenamientos, en esas jornadas que te desilusionó el fútbol, que tú dijiste, Sí, uy, creo que total, esto no es para mí. totalmente. Tengo varias historias, anécdotas. Vamos con la más fuerte, La más Luchito. fuerte, y en la que yo estuve a punto de tirar la toalla, donde llegué a mi casa llorando, te puedo decir, enojado, con rabia. Recuerdo, como te dije, ¿no? Yo ya me pasé a estudiar por la tarde porque yo ya estaba entrenando con el equipo de primera. Estábamos hablando que me subieron por el mes de octubre, más o menos. Entonces yo culmino aquel año, ¿no? Del 2014. Culmino todo este año entrenando en el primer plantel de muy buena manera. Entonces, por ende, tenía una gran afinidad con el entrenador. El cuerpo técnico se mantuvo para el siguiente año. Entonces, teóricamente, yo tenía que volver a entrenar o presentarme con el equipo de primera. Ujú. Recuerdo que no firmé porque había una gran presión de parte de los agentes de aquel entrenador en aquel entonces. No firmo con los agentes, con los representantes, hablamos con mis padres, hablamos con ellos. Vamos, pausa, Luchito. Eh, los agentes del entrenador pedían que usted firme por ellos para poder jugar. No, no era ese el caso. Veían potencial a mí como jugador y ¿Ya? ellos me decían, les interesaba a mí como jugador porque yo no tenía agente, yo no tenía un Ujú. representante. Entonces a ellos les parecía muy interesante que yo pueda ser parte de ellos, ¿no? De la empresa que ellos tenían como a la agencia de representación. Yo no acepté, preferí, con mis padres preferí mantenerme de manera unilateral, se podría decir, Por sin qué no ningún aceptar? representante. Porque si uno dice, el fútbol es de empresarios, ¿no? Y el empresario te pone, te lleva esto. ¿Por qué no aceptaron? Por muchas de esas malas críticas, se puede decir. Y yo me acuerdo en aquel entonces había mucha mala fama de representantes que habían robado a tal jugador, cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, creo que ese era el temor más grande de mis padres. Yo era menor de edad, entonces Ujú. yo tenía que hablar mucho con mis padres. Quizás si lo hubiera pensado rápido hubiera dicho sí, pero yo hablando con mis padres, sentados, Si dependía solo de ti, tú hace rato le decías que bueno, dele. puede ser que sí. Me lo hubiera planteado, pero probablemente había un 80% de probabilidad de que sí. Pero hablando, como te dije, con mi familia, con mis padres, sentados, decidimos que no era el momento, que todavía tenía que seguir creciendo y que ya más adelante lo veríamos, lo pensaríamos. Entonces no aceptamos trabajar con los representantes, con la agencia, que manejaba obviamente también al cuerpo técnico. Y para inicios del año, como te comenté, yo me voy a presentar en el Club Deportivo Nacional, en el equipo de Ujú. primera, y llego al vestuario, al camerino, me lo encuentro al utilero, lo saludo, yo me llevaba muy bien con todos, ¿Quién era el y le chavo? digo, no, no era el chavito, estaba el, ay, no, se me El van, ¿por qué se me loco. van los nombres? Cortés. El, el loco Cortés. Care loco era. Correcto, correcto, Gabriel Ya. Loco. Exactamente, que tuvo como 40 años trabajando Sí, sí, ahí. sí, sí. Era el terror de los juveniles, pero bueno, yo tenía una gran afinidad con él. Ya. Ah, no, sí había buena relación entonces. Eso es lo que Yo te tenía dejaba buena tranquilo. relación, Ah, pero él bueno. era el terror. Ningún juvenil le podía hablar, pero bueno, yo tenía una buena relación. Y le digo, mi uniforme, yo me presento. Él saca una lista y me muestra y me dice que no estoy en la lista para entrenar con el equipo de primera. Uf. Se me hace raro. Me dice, ve a hablar con el entrenador, está atrás en su ¿Quién era camerino. el entrenador, Luchito? No me acuerdo exactamente. Venía del Eh, fútbol de Estados Unidos. Octavio. Octavio Zambrano, correcto, Ya. Octavio Zambrano. Él fue el que me subió por primera vez al equipo de primera para entrenar. Estuve con él, Ya. hice muy buenos entrenamientos. Tenía una buena afinidad. Llego a hablar con él en el camerino y me lo dijo abiertamente. Sentí de sentí diferente el aprecio, ¿no? Era diferente la calidad en la que conversamos. Le digo, profe, buenos días, me presento para entrenar con el equipo de plantel. Yo terminé entrenando aquí, entonces estoy aquí, ¿no?
y me dice, Luis, ¿cuántos años tú tienes? Y le digo, 17. Bueno, hoy todos los de su categoría, como tú tienes 17 años, tienes que ir a entrenar a la categoría que te corresponde, a la sub-18. Para mí fue no tienes idea, un golpe en el corazón. O sea, no fue ni siquiera un pequeño pasito el decir, bueno, vas a la reserva por unas semanas, te analizaremos y volveremos a ver si vuelves con nosotros del equipo de primera. Nada que ver, me lo dijo directo, tú tienes 17 años, tienes que entrenar en tu categoría. Dicho y hecho, me regresaron a la categoría sub-18. Estaba desanimado. ¿Fueron lágrimas? ¿Se fueron lágrimas? Se fueron totalmente. Llegué a mi casa enojado, con lágrimas, ya no quería saber nada de lo que era el fútbol. Yo solo decía que si no debuto antes de los 18, que si no se me da la oportunidad, termino el colegio y veremos una universidad. Pensaremos en los estudios. O sea, te juro que yo estaba en ese momento ya listo, queriendo tirar la claro. toalla. Ya quería tirar la toalla porque ese sueño que lo veías ahí ya tan cerca, que se podía dar, porque hacía muy buenos entrenamientos, se hablaba muy bien de mí. Se fue de golpe, de un día para otro, de un año para otro, en esas semanas, obvio. se fue de golpe. En semanas nada más, claro. Pero, y eso delante de tus padres, el poner la cara enojado, de molesto, de que ya no quieres saber nada más del fútbol, delante de tus padres o tú tratabas de disimular que no pasaba nada, pero por dentro estabas hecho pedazos. No, yo siempre fui muy demostrativo y creo que ellos también sabían cómo manejarme en aquellos momentos porque solía ser muy explosivo, solía estar muy molesto, muy furioso, me acostaba en mi cuarto, me ponía a jugar pero irritado, entonces ellos también, mi mamá a veces llegaba con un vaso de agua, no me decía nada pero solo me llegaba y me daba un vaso de agua, entonces cosas así, ¿no? Me molestó muchísimo, pero lo tomé al final de la mejor manera. Dije, bueno, mi mamá me dijo, es lo que te gusta, ¿no? Continúa. Mi papá igual, me apoyaban al 100%. Claro. Continúa y ya se te volverá a dar otra oportunidad. Recuerdo que me lo dijeron claramente. Entonces continué entrenando en la categoría sub-18 y fue inmediato ¿cómo te podría decir? Mis ganas de volver al equipo de primera. Recuerdo que el primero, segundo, tercer partido de la categoría sub-18 yo ya había hecho una asistencia, un gol, destacaba muchísimo jugando como central o jugando como lateral. Entonces pasaron 4 meses, recuerdo que el cuerpo técnico salió, no le estaba yendo tan bien. Llega Rubén Darío Insúa y a lo que llega Rubén Darío Insúa a la semana todos recomendaron y Luis Segovia otra vez de entrenar en el equipo de primera. ¿Te quedas con esa molestia con el entrenador, con Zambrano? Yo creo que a veces uno dice se queda, ¿no? Con esa espinita en el corazón, pero ¿qué te puedo decir? Me ayudó a crecer. De lo negativo a veces uno tiene que sacar lo positivo y me ayudó a madurar, me ayudó a crecer, me ayudó a darme cuenta que ante la adversidad uno puede salir adelante y fue lo que logré, ¿no? Fue lo que intenté hacerlo y gracias a Dios se logró. Si lo topas hoy al profe Octavio Zambrano, ¿le dirías algo? Lo saludo. Si no estoy mal, me lo topé varias veces porque no solo dirigió en el Nacional, dirigió igual en otros equipos, si no estoy mal. Me lo he saludado varias veces, entonces. Pero solo hola, profe, o sí sabe quién soy yo, profe. No soy muy polémico, así que ¿qué te puedo decir? La camiseta de la selección ahí, Luis Segovia, profe, un regalito. No sé, algún día puede ser, cuando me retire quizás y me vuelva polémico. Pero es momento... que te lo toqué, o sea, no es que es enojado, sino que ni siquiera te dio la posibilidad, la oportunidad de verte. Nada, no hubo ni una razón, nada, no sé, algo que te deje por lo menos satisfecho, ¿no? Alguna respuesta más coherente. Porque en aquel entonces no habían muchos juveniles, porque existía la ley del juvenil en aquel entonces. Tenías que jugar con un sub-18 en cancha. Y recuerdo que no tenías tampoco mucho, quizás, de dónde elegir en aquel entonces. Y yo destacaba bastante en ese momento en mi posición. Y ya me venía trabajando en primera. Y recuerdo que solo fue así. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. Ok, tienes que entrenar en tu categoría.
No hubo nada más. Entonces, Luchito, fue muy y duro. si no estoy equivocado, esa época de Octavio Zambrano fue lo que él comenzó con las denuncias, inclusive de los niños con bigote. Correcto, y lastimosamente con el que él jugaba de juvenil, lastimosamente era un chico pasado. Lastimosamente fue así. ¿Quién era ese jugador? Bueno, fue mi compañero, tuve varios años con él, Víctor Corozo, Víctor gran Corozo, centro claro. delantero, que jugaba muy bien. Chiquitito, Víctor Corozo, claro. Chiquitito, pero lastimosamente tenía una irregularidad en los papeles. Y sí, recuerdo que él lo subieron para poder entrenar con el profe y después él tuvo varios partidos con el equipo de primera. Pero ahora, Luchito, Y después jugó Adolfo Muñoz, que ahí empezó claro. las denuncias del profe que hablaba que él jugaba con un niño y que el resto de equipos jugaban con pasados. Fue todo un quilombo en aquel entonces. Exacto. Lo de Víctor Corozo, y ustedes, Luchito, uno se da cuenta, ¿no? Cuando está con los amigos, cuando están reunidos. ¿Se daban cuenta de eso? Algo pasaba, algo sentían ustedes. ¿Qué te puedo decir? Hay muchos temas, ¿no? Algo por ahí hasta increíble que pasó en el Nacional, caso de Renson López, ¿no? Exacto. Colombiano. A veces uno dice, ya lo escuchas hablar, ya ves como, no sé, alguna cosa se nota que es diferente, pero te tapan los ojos, ¿no? No sé, hay Favaro, cosas. Luchito, Favaro decía, cuando yo hablaba con Rinson López, Rinson sonreía. El lenguaje de él era reírse y nada más y jugar. Jugaba bien, eso sí, pero evitaba hablar mucho. Pero otra cosa debe ser con los compañeros, ¿no? El que le escucha y, La uy, camaradería. ¿y este Un parcero de crack, dónde salió? un crack, o sea, un crack. El manito, como lo decíamos, era un crack, totalmente. Lástima el tema de, igual como dijimos, de los papeles. Pero de ahí, dentro de la cancha, afuera, un crack totalmente. Pero, y como tú dices, uno debe estar calladito, ¿no? Bueno, son ¿Quién soy cosas yo externas, para...? ¿no? Son cosas externas que uno quizás, hasta que no lo prueben, uno es inocente, ¿no? Yo tengo Ujú, una gran doctora atrás mío que me lo ha claro. demostrado en todo el derecho de la ley. Hay capítulo aparte para hablar de la doctora, seguramente, porque le tienen hablando lo justo. Luchito. Y, y bueno, se da lo del Nacional, comienza a actuar con Insúa ya, ¿no? Correcto, Rubén Darío Insúa llega, a la semana pide el central, me va a ver, le recomienda y me suben inmediatamente. Y ahí empezamos unos entrenamientos y poco más de un mes y medio de entrenar con él. Se me da la oportunidad de jugar como lateral ante Deportivo Quito, así que, ¿qué te puedo decir? Un sueño Pero, cumplido con el pueblo. claro, ¿a los cuántos años? 17 años. Recuerdo, a 17 ver, si años. no mi memoria no me falla, fue en junio 27 más o menos, si no estoy mal. Y mi cumpleaños es en octubre, entonces estuve Ya. a 3 4 meses por ahí nomás de no cumplir mi objetivo. Bien, ¿y se acuerda el día o no? La hora. Fue en la noche, no me acuerdo. Si estoy mal, era 9 de la noche, Ah, en el la Atahualpa. mayoría, la mayoría de jugadores se acuerdan eso. Sí, no, La no me hora, por acuerdo favor, es el exacto. debut. Es Sí, el debut, tengo la Luchito. camiseta del debut, tengo todas muchas cosas, pero no me acuerdo exactamente. Ah, guardaste la camiseta, no la Totalmente. regalaste a tus padres, ¿no? No, eso lo guardé, lo tengo bien guardado, así que nada, es un gran anhelo. Cambia la vida cuando ya debutas en el fútbol profesional, digo, con los compañeros, con la gente del colegio que te escuchaban, con la familia, porque ya no veías tú por la televisión a los jugadores, sino ya te veían a ti jugar en la televisión. Sí cambia mucho, pero tienes que saber manejarlo, porque es de ahí la gran frase, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo, me la han dicho y me gusta siempre decirla. A ver, no es fácil, ¿no? Pero se puede decir que es fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Mantenerse, claro. Y he visto millones de casos de Ujú, grandes jugadores, enormes jugadores, que llegaron, pero lastimosamente no se pudieron mantener y así como subieron, claro. se fueron picada. Entonces, te cambia, pero tienes que tener los pies sobre la tierra. Sabes que solo es un pasito más de lo que anhelas y de lo que puedes llegar a lograr. Así que se me dio, seguí trabajando. Gracias a Dios, después en mi segundo partido pude marcar un gol, que creo que eso fue lo que me consolidó para poderme ya mantenerme en el equipo de En el primera. segundo partido.
En el segundo partido pude marcar un gol ante Universidad Católica, gran centro de Quinito Méndez, siempre me lo voy a acordar. Y desde ahí creo que me asenté, puse ya como que mano dura en la mesa y bueno, poco a poco me fui ya dando un puesto en el equipo de primera. Es otra cosa. Yo puedo decir de Quinito, él siempre ve estos podcasts, le mando un fuerte abrazo. Que uno ha jugado en cancha chiquita con Quinito, pero no es nada el fútbol profesional que te levanten un centro a tus 17 Como con años y la marcar mano, un gol, ¿no? Claro. así te digo, como con la mano, así es, ¿Y, un guante en ese y tiempo. cómo fue ese festejo? ¿Ir a abrazarlo a Quinito? No, no, la verdad creo que me puse a ¿No te acuerdas? llorar, puse a llorar, Claro. creo que me tiré, Pediste cambio, ya, me estaba voy, se raspado, acabó. me empezaron a dar en la cabeza. Ya. Y sí, obviamente le abracé a Quinito, una gran emoción. Es algo que inexplicable, la verdad, es algo muy inexplicable. Ahora, Luchito, ¿tú estás de acuerdo con este famoso bautismo en que les van cortando el cabello? Sí, yo creo que Sí. sí, es algo que espero y se mantenga y perdure por el tiempo, por el resto Hay varias de la personas vida. que no les gusta eso, ¿no? A mí me da igual, ¿no? Digo, a Pepe Mera le da igual porque es la locura del camerino, pero hay otra gente que le molesta, dice que eso no se debería hacer en el fútbol. Sí, Por ejemplo, pues, gente que sí. tiene el cabello largo y que les tienen que rapar. Ah, pero creo que no pasa nada. No se ha enojado nadie. Cuando tú has estado en el equipo y has visto que les hacen el bautizo, nadie se ha enojado, ¿no? Yo fui uno que me enojé y en su momento no me dejé. ¿Por qué? Porque, a ver, hay la teoría de que si ya te convocan al equipo, o sea, al Chao. partido oficial, ya te rapa. Pero Ujú. yo era consciente de que no iba a jugar, o sea, que probablemente iba a la banca. Entonces me querían rapar yendo a la banca y ahí yo me enojé y no me dejé, la verdad no me dejé. El momento en el que yo iba a debutar, en el que sabía que ya iba a la banca, en el momento en el que la noche anterior el entrenador ya puso el equipo titular y yo ya vi que iba a Segovia, yo fui con la cabeza y les dije, muchachos, rápenme, Dele. es mi momento, háganle. Ya, Y créeme que aproveche. mientras te rapan en el camerino, a mí se me iban los nervios, a mí se me empezó a ir los nervios. Creo que ese momento te ríes, te entra de todo. Y creo que de cierta forma te ayuda. Ya después te vas a ver horrible, no vas a Claro. saber qué hacer, salir 2, 3 meses calvo, pero en ese momento a mí me pareció buena, así que yo lo mantendría por siempre. Y justo decías, te encuentras tú con la nómina y aparece Luis Segovia. ¿A quién avisaste que ibas a ser titular o que ibas a debutar A mis con el padres, Nacional? totalmente, a mis Pero padres. de una, acabó la charla y teléfono y voy a jugar, no Claro, dirán nada. inmediatamente, voy a jugar, es mi momento, sé que voy a titular, así que nada, estén ahí preparados que voy a intentar voy a dar lo mejor de mí. ¿Se puede dormir, Luchito? Es complicado, pero yo tengo un poder para dormir, así que sí, yo lo logro, Que yo puedo dormir. donde esté parado inclusive se puede Yo dormir. duermo, yo duermo donde sea, así que a mí no me cuesta mucho. ¿El mejor partido de Luis Segovia con la camiseta del Nacional? Tengo varios, la verdad, tengo muchos. Tranquilo, no se me agrande, uno nomás pido. Es que hay varios en los que pude cumplir algunos objetivos, varios sueños. Uno que me gustó muchísimo, pude marcar un gol, fue el partido de la Sudamericana eh, ante San José de Oruro en el Atahualpa, que pude marcar un tanto ahí como futbolista en Copa Internacional. Pero de ahí te puedo decir que el de mi primer gol ante Universidad Católica con el gran centro de Quinito, ese creo que fue el partido que siempre me voy a acordar, a pesar de que tuvimos muchísimos importantes, pero ese es el que siempre va a estar en mi corazón y en mi mente. El partido que no quieres acordarte, que te duele, que te molesta, que algo haya pasado. También tengo varios, porque en este mundo del fútbol Claro. y vas a crecer, vas a errar, vas a equivocarte, y más cuando intentas algo fuera de lo común, más cuando eres un defensa central que la pisa, que intenta jugar, que no la pifea y que no la pone punta para arriba como se solía hacer. Entonces, tengo varios. Me recuerdo mucho uno en el Monumental contra Barcelona. Nosotros seguíamos ahí un poco peleando la etapa, si no estoy mal, en el 2016. Fuimos allá
me equivoco, doy un pase equivocado a lateral y lo recibe, no recuerdo exactamente, que fue Cristian Penilla, no estoy muy bien, no recuerdo mucho. Me viene mano a mano, me la tira para un lado, remata y gol. Entonces son de esos partidos en los que te quieres morir en ese momento, pero te ayudan mucho luego para crecer, para saber que tienes que saber cuándo sí y cuándo no, cuándo saber arriesgar y cuándo también ser responsable dentro del área. Cuando hay esos errores, esperar que los más grandes, ¿no? Los de experiencia te comiencen a decir algo. Eh, Aparte los Sí, nervios que normalmente tienes en el fútbol. sí, sí, porque imagínate, ¿no? Un chico, defensa central, 18 años, no es muy común. Quizás ahora sí, ahora se ve mucho joven y se Claro. da y se nota mucho que la juventud tiene gran talento y que se puede explotar desde muy joven al jugador. Porque Ujú. antes el jugador ecuatoriano salía muy tarde, antes salía a los 23, 24 años, empezaba a dar ya los saltos, ¿no? Pero ahora desde temprana edad tú ya ves jugadores, nuestra selección, toda nuestra Claro. zaguera, nuestra defensa es jovencita, yo juego con ellos y todos tienen menos de 25 años. Entonces, obviamente necesitas de alguien de experiencia que te pueda dar esa calma en ese momento, porque si tú no eres una persona que se puede ¿cómo se puede decir? Autocalmar en Controlar, aquel claro. momento, autocontrolar en ese momento de mucha presión, todo se va a ir a la mierda, ¿cómo se dice? Todo se va a Claro. acabar en ese minuto. Entonces tienes que tener a alguien, un compañero que te sepa arropar, que te sepa dar una palabra, un aliento, algo, y que te motive y que dale para arriba, porque es un gol y que te lo puedes remontar fácilmente. ¿Te acuerdas del jugador que te habló más, como dicen, la puteada más fuerte que has recibido en el fútbol? Yo creo que quizás por parte del Diablito Lara, que eran de los experientes, de los de experiencia, ¿no? El Corcho Cordero también en su momento. Tuvimos Pero bien ahí gritado algunos, esos que te quedabas teníamos, como... claro, teníamos nuestros roces, ¿no? Yo tampoco, yo siempre dije y lo recalcaré. Yo ahora, bueno, tengo mi edad, tengo 26 años, ¿no? Tampoco es que te digo que Claro. estoy viejo, tengo 26 años, pero yo siempre lo dije desde temprana edad, que la edad no, obviamente, no debe significar tu madurez. ¿Por qué? Porque dentro de la cancha tú puedes ser muy calmado, muy tranquilo y puedes hasta demostrar mucho más que un jugador de 30 años. Y, Ujú. y eso se ha demostrado. Así que yo también tenía mi carácter, tuvimos muchos roces, pero sí recibí algunas Ah, pero, puteadas pero de aquel sol. respondías, por ejemplo, Lara insultando y tú respondías al igual, igual. Quizás sí no de igual a igual, pero sí tuvimos algunos roces por ahí. Cosas que se quedan dentro del campo, ¿no? Claro. ¿Alguna vez algún golpe con alguno de tus compañeros, ya que me cuentes esto? No, la verdad nunca llegué a las manos, nunca fui de ya Casi, de... casi. La verdad es que no. Sí tuve compañeros que a veces te sacan de quicio, ¿no? Pero Luis Segovia siempre, la verdad es que siempre se mantuvo calmo. Siempre tuve una buena afinidad con mis compañeros y nunca llegué a ese nivel en el que ya uno dice, ¿sabes qué? Nos vemos afuera del Afuera te entrenamiento. espero. Pero ¿quién Nada, le sacaba de casitas a Lucho Segovia? te digo algunos, pero y él lo sabe, ¿no? La Zica, ¿no? Jonathan Borges era uno de esos jugadores que te saca a veces de tus casillas. Y bueno, pero siempre tuve una buena relación también con él. Bueno. Eh, ¿El mejor año en el Nacional? El 2000, a ver, 2016, 2017 fueron 2 años muy 16 buenos. de la Copa Sudamericana, ¿no? 16 fue, no, ahí clasificamos a la A la Libertadores. Libertadores. Ahí es el Ahí fue la Tucumanazo. Libertadores, claro. Ahí fue el Tucumanazo, correcto. El 2016 es Luchito, un vamos, año. vamos a eso. El famoso Tucumanazo. Ujú. La hora del partido, ¿no? Me acuerdo No un te puedo estadio, hablar pero mucho porque no estaba, lastimosamente. estabas fuera tú, ¿no? Estaba en la selección sub-20 en ese momento, Ya, concentrada en la selección. ¿y los compañeros de lo que hablaban? Créeme que yo volví y empecé a putear a todos, iba mandando al carajo a la directiva, porque yo lo vi todo por la tele. Yo vi Claro. todo lo que pasó por la tele. Yo estaba concentrado y me acuerdo que bajé a la cena, primerito, prendí las teles porque ya iba al partido, prendí.
me puse en la hora del partido y el doctor solo me dijo, viste que vas a ganar sin jugar. El doctor de la selección, el doctor Maldonado. Y yo, ¿cómo? Prendo y veo. Atlético Tucumán no llega a Quito. Entonces me quedo viendo. Veo que meten presión con la embajada, que meten presión con el presidente, que llega a hablar el de la Conmebol, que por favor, que por amor al deporte, que es la primera vez de Atlético Tucumán en la Libertadores, equipo argentino. Les prestaron zapatos, les prestaron uniformes. Les iban a prestar uniformes, jugaron con los uniformes de la selección de Argentina, de la sub-20, y si no estoy errado, el Nacional les iba a prestar también uniformes, ¿o no era así? Les iba a prestar uniformes, y si no estoy errado, el gol que nos marcan fueron zapatos de un compañero mío, que le prestaron al delantero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que si eso pasaba en Argentina... ¿De quién eran los zapatos, Luchito? Cuente, ¿quién eran los zapatos? Eso me lo guardo, pero ya pasó, hace rato ya pasó, ya debe estar hasta retirado. Eso... No, esta prefiero guardármela, que si él la quiere contar en un futuro la cuente, pero es muy doloroso saber que el que nos hizo el gol estaba puesto zapatos de un compañero, ¿sabes? Entonces, eso sí pasaba en Argentina, que sí pasaba en Brasil. No, ganaban y punto, listo. Olvídate, te parabas. El Nacional no llega al Maracaná, darnos una pena, señores, se acabó y listo. Nos vemos. Es lo que pasa, y es por eso que me gusta mucho luchar ante eso, ¿no? De que lastimosamente el futbolista ecuatoriano siempre se ha hecho de menos, que Ecuador es el país chiquito, y es lo que me enoja muchísimo, ¿no? Porque a veces también damos papaya, a veces la prensa mismo elogia mucho más de lo que debería a la gente, al futbolista extranjero, pero bueno, creo que también Ecuador ha demostrado, y poco a poco lo demuestra con tantos jugadores en el exterior. ¿Qué es lo que te ha dejado el Nacional? ¿Qué te dejó el Nacional? A mí me dejó mucho aprendizaje. Créeme que me pude vivir lo bueno, lo regular y lo malo en el Nacional, porque tuve también momentos de crisis, tuve momentos de desesperación, años en donde no te dan las cosas, no te resultan, tienes un buen plantel, pero no ganas, no te dan los resultados. Entonces maduré muchísimo. Créeme que a mí el Nacional me hizo ser ese jugador que para poder tener yo, ¿qué te puedo decir? Debuté a los 17, 18. Para tener yo a los 21 años, que fue a los años a los que yo salí del Nacional y pude ir para Independiente del Valle, yo salí como un jugador muy maduro. Salí como un jugador hecho y derecho, se podría decir, viviendo cosas buenas y viviendo cosas muy malas. Entonces sabía lo que es este mundo de fútbol. Así que yo le tengo un gran aprecio y un gran cariño al Grupo Deportivo Nacional. La salida del Nacional no fue como te imaginabas. ¿Querías continuar en el Nacional? Sí, yo quería continuar. Era un anhelo, era poder cumplir más objetivos. Yo tenía planteado intentar ganar alguna copa. El objetivo de llegar a Libertadores lo logramos. El objetivo de estar en Copa Internacional de Sudamericana se logró, pero no conseguí un título nacional, un título internacional con el Nacional, que era algo que también me lo tenía ahí puesto como objetivo, pero lastimosamente también, en base luego a charlas, mal manejo también se podría decir, claro, no se pudo dar mi continuidad y bueno, se dio una salida que en su momento se tuvo que dar. Triste por una parte, pero la alegría regresó, ¿no? Por todo lo que después se consigue. ¿Cómo se da la llegada de Independiente del Valle, Lucho? Sí, tú dijiste, ¿no? Es duro, es difícil, esa decisión no fue fácil. Estuve a nada de quizás dejar todo e intentar dar un pasito más ahí con el Nacional, pero créeme que tanta negatividad de parte del club no se logró. Entonces ahí fue donde vimos opciones y vimos muy buena opción el Independiente del Valle. Vi las puertas muy abiertas. En aquel entonces el entrenador Ismael Rescalvo me dijo unas palabras increíbles cuando fui a visitar el complejo de Independiente del Valle, que no es lo que es hoy en día, que era un complejo lindo obviamente, pero que estaba en construcción, era un proyecto muy bonito. Y cuando fui, lo topé, lo conocí, todavía no estaba decidido en firmar, pero cuando hablo con él y me dice
Y solo me lo dijo a mí y a mi representante, enfrente de Santiago Morales y de Luis Roger, si no se mal que era en aquel momento el director deportivo. Pero dijo, hey Luis, vienes a firmar, ¿verdad? Y le dijo a Luis, a Roger, atento, fírmalo en este momento, que este es el próximo central de la selección, fírmamelo ya. En ese momento solo fue tengo que venir acá, tengo que jugar quiero firmar. Y sé que tengo oportunidad. Entonces, bueno, ahí fue como se empezó a dar mi paso para Independiente del Valle. Pero se habló de Independiente, se habló de Barcelona inclusive. ¿Qué otros equipos? ¿Cómo fue eso? Liga también creo que se habló. Se habló de Liga. Algunos compañeros fueron para Liga, ¿no? En aquel momento se fue el Gato Garcés, Adolfo Muñoz también, que fueron para Liga. Hablé mucho con Franklin Guerra en su momento, que él estaba en Liga de Quito, para ver esta opción de poder ir. Había la opción de Barcelona, que por ahí no la planteé mucho, porque era obviamente ir a Guayaquil, diferente adaptación, ¿no? Pero Liga de Quito. Lo que se habla siempre, Barcelona era el que te ofrecía más dinero. Sí, totalmente. Barcelona, Liga de Quito estaban ahí y eran los que ofrecían más económicamente. El top en lo económico, Barcelona, Liga. Barcelona, Liga, Independiente iba más abajo. Y más fuiste por lo deportivo. Sí, totalmente, porque en Independiente había algo muy importante, que era el hecho de que se iba Juan Pablo Segovia. Ajá. Y podía entrar Luis Segovia. Estaban buscando otro Segovia, claro. Literalmente. Y solo iba a estar, a ver, como zagueros, ellos tenían el proyecto de que esté Luis Fernando León. Estaba León, claro. Richard Schunke, Luis Segovia y un central juvenil que podía venir de base. Entonces era algo que podía pelear, era algo que se podía pelear totalmente. Y ahora, en el caso de Barcelona y de Liga, si tú mal no recuerdas, en aquel momento en Liga estaba... Había un montón de centrales. Si no estoy mal, estaba Kanga, estaba Pellerano, estaba Franklin Guerra, estaba Lamuso Ordóñez, estaba unos dos extranjeros más, estaba Mina, estaba Minda, que hoy en día está en Católica, que es Minda. Entonces, y por ahí no estaba todavía el Cunti, ¿no? No estaba todavía el Cunti. No recuerdo bien, quizás sí, no recuerdo bien. Pero bueno, quizás sí, y por ahí podía estar Luis Segovia, ¿sabes? Entonces estamos hablando de 7 zagueros centrales, ¿no? Claro. Y de gran calidad. Así que sí, tomé la mejor decisión, que fue ir a Independiente del Valle. No es que te arrepentiste, luego no decía, chuta, pero es que esos $5 más que no eran 5, un ejemplo, ¿no? La verdad es que no, porque siempre lo diré, gracias a Dios y a mis padres, nunca me faltó nada. Entonces, nunca tuve que tampoco ver mucho más allá por lo económico. Entonces podía permitirme. Pero sí, está bien, Luchito. Te entiendo en lo que dices, pero se te hace agüita los ojos cuando te ves la cantidad. Totalmente. Uno ve que no solo son $5, que son muchos más de diferencia. Y si lo sumas por los años de contrato, estás hablando que es algo que hasta te puede resolver, yo qué sé, lógico. 50 años de vida. Fácil. Como dice la canción, a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Más o menos. Algo así. Pero en ese momento, con 21 años, yo creo que tenía que todavía priorizar lo deportivo y fue la mejor decisión. Ya llegas a Independiente, cómo te recibe la gente, los compañeros obviamente, y ahí empieza nuevo Lucho Segovia, ¿no? Y sí, y me costó, te digo que me costó la adaptación al inicio, el primer mes, segundo mes, la intensidad, la velocidad de juego, era muy diferente. El unirme fue fácil, créeme que fue muy fácil porque tenía varios compañeros de la selección, que estuve en la sub-20, Alan Franco, Ángelo Preciado, Alejandro Cabezas, tenían muchísimos, Anthony Landázuri, que ya había compartido en divisiones formativas de selección, así que no se me hizo complicado, todos fueron muy receptivos conmigo, y de ahí luchar un puesto, ¿no? Con el entrenador Ismael era un lindo juego, obviamente siempre era tratar de salir jugando, la presión alta, y poco a poco me pude ir ganando un puesto. Pero no duró mucho Rescalvo, ¿no? Ahí es lo que se va, Lemelec y todo eso. Sí, totalmente. Debió ser impactante también para Lucho Segovia, porque a ver, si es el técnico que me dice,
va a llegar a selección y me emociono y que lo firme y por eso tomo la decisión de llegar y cuando se va, como que y ahora, profe, ey, pero usted me trajo. Sí, pero ojo que a ver, él obviamente tenía una gran confianza en mí, pero yo no empiezo jugando. Exacto. Yo no empecé jugando, empezó jugando Luis Y Fernando León estaba y Richard Schunke. y Shunke. Y los dos empezaron demasiado bien. Independiente del Valle era puntero, Independiente del Valle hacía gol de cabeza con León, hacía gol de cabeza con Schunke, no recibíamos goles y yo estaba ahí atrás esperando mi oportunidad de De entrenar gana no me fui a Liga. En Liga están lesionados todos los centrales. De gana no me fui. cosas del fútbol, ¿no? Se da la casualidad de que Richard Schunke tiene una lesión en el tobillo y bueno, se me da la oportunidad de jugar. Y es ahí donde yo empiezo a demostrar un poquito. Y se me da que después, al segundo o tercer partido, si no estoy mal, marco un gol de cabeza y me asiento. Y es ahí donde me asiento con Ismael Rescalvo. Richard Schunke sufre una lesión complicada del tobillo que le va a traer unos 4 meses. Marco yo un gol de cabeza y con Luis Fernando León empezamos a hacer una dupla que seguíamos punteros, ganábamos todo y se da el caso obviamente en el que Ismael se va para Emelec. Muy complicado, nadie se lo esperaba, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Cosas que Claro. pasan. Y ahí llega Ramírez. Ahí llega a ver, el profe Ramírez siempre estuvo ahí, él era como director ahí de las formativas, entonces ya lo conocíamos, Los lo conocían, saludaba, claro. ya los conocíamos, y él toma las riendas del equipo, y creo que fue algo muy acertado, porque te puedo decir que es un gran entrenador, tiene una visión, una inteligencia, y no se logró lo que se logró de casualidad, sino que fue gracias al trabajo y a todo lo que se pudo aportar en base al entrenador, a los jugadores y a todo lo de la directiva. ¿Cómo te va con Ramírez? Excelente. Siempre que lo veo por ahí en algún momento, en redes sociales, se saluda. Fueron 2 años y medio casi que pudimos compartir y bueno, se lograron cosas muy importantes. Eh, ¿Te imaginaste alguna vez conseguir lo que se consiguió, un torneo internacional? El estar casi peleando, el que no llegaba ni siquiera a lo que significaba una final del torneo local, el sufrimiento con el nacional, porque ya se veía el tema económico, al ser campeón en un torneo internacional, Lucho. Yo sí me lo imaginé, porque yo me acuerdo que cuando conversaba con algunos compañeros antes de tomar la decisión de ir a Independiente, compañeros míos del fútbol me decían, ve a Liga, ve a Barcelona, vas a ganar títulos ahí. Quizás en Independiente no ganes títulos, siempre lucha, pero quizás no ganes. Me lo dijeron así directamente. Y yo les dije, van a ver que sí. Le dije, cuidado, le dije, yo veo condiciones, vamos a intentar. Decidí por Independiente del Valle y se logró ganar Copa Sudamericana. En mi primer año que pude llegar, que fue algo increíble. Claro. El siguiente año no se logró, pero creo que era Independiente que mejor fútbol tenía. Todo el mundo nos tenía miedo por cómo salíamos jugando, porque nunca tenían posición de balón. Y después se vino el campeonato ecuatoriano, luego vino la Copa Ecuador y otra sudamericana. Así que, ¿qué te puedo decir? Ese fue mi trayecto con Independiente del Valle, que gracias a Dios fue exitoso. Y hoy por hoy es lo que es, pero gracias al trabajo, obviamente, de la directiva y del proyecto, porque tienen una gran estructura. Y lo mejor siendo titular. Y lo mejor siendo titular, ¿no? Poder decir que jugué todo lo que tuve, lo que pude hacerlo. Y bueno, es una gran anécdotas que tengo para mí. Vamos a la primera sudamericana, cuando están en el campo de juego y el pitazo final. ¿Qué venía a la mente de ese muchacho que prometía debutar a los 17 años? Oh, ¿qué te puedo decir? Es difícil. En ese momento, créeme que no lo cuantifiqué, no me di cuenta en ese momento. En este momento solo dije, lo logramos, fue como que, ok, sabíamos que lo íbamos a ganar, porque el equipo daba para ganarlo, el equipo estaba preparado para ganar, pero no lo cuantificaba hasta que llegamos a Ecuador.
En el momento en el que aterrizamos a Ecuador, vimos cómo nos recibieron ya desde el avión, nos hicieron el paso con los El bomberos. arco de agua. El Sí, arco sí, de sí. agua. Descendimos la caravana y vimos toda la gente que salía emocionada, porque claro, es un triunfo, sí, de Independiente del Valle, Claro. pero representando a Ecuador. Al Ecuador, claro. Con la bandera del Ahí, Ecuador. ahí fue cuando empecé a cuantificar y a darme cuenta y empecé a vivirlo un poco más. Pero cuando gané la segunda sudamericana, me la gocé. Esa sí me la Ante, gocé. ante Sao Créeme, Paulo. eso, me la viví de minuto a minuto porque sé que no es algo común, no es algo que pasa todos los años, ¿sabes? Ujú. Entonces, me la viví, esa sí me la viví, me la gocé. Todos los partidos daba mi 100%, obviamente el anterior, antes también, pero daba ese extra, ¿sabes? Eso de emoción. Vivías un poquito más de lo que significaba jugar una final. Correcto, es eso, es eso. Yo creo que vivía un poquito más y iba mi corazón también dentro ahí en la cancha para poder conseguirlo y se logró, ¿no? Se logró y fue una gran alegría para todo el Ecuador. Recuerdo en ese compromiso en Córdoba fue, ¿no? Correcto. Cuando hablábamos con los brasileños en la previa, llegando al estadio, ellos decían que era el renacer de Sao Paulo, porque con una victoria Sao Paulo empezaba nuevamente, después de duros momentos que había pasado el equipo brasileño. Llega a Independiente y comienza a jugar de qué manera, con un Lautaro, creo que estaba lesionado inclusive Lautaro, ¿no? Venía en duda, sí, venía en duda. Exacto, era una duda lo de Lautaro. Y vaya cómo ganó Independiente, ¿no? Y luego la emoción de que un equipo del fútbol ecuatoriano alcanzaba otro título internacional. Vaya, todo lo que significaba Independiente. Y eso dice a mí me tocó relatar y era la emoción, pero digo la emoción del jugador. Debe ser totalmente diferente. El que te acuerdas de todos los entrenamientos, de todos los partidos, de todos los errores, de todas las virtudes que tiene el jugador. Pero algo fundamental cuando ganas un torneo internacional es la familia, ¿no? El apoyo y debes acordarte desde el inicio, desde que empezaste con esto, y las lágrimas junto a tus familiares, y luego estar en el podio y levantar el título de un torneo internacional debe ser lo más grande, lo más gratificante que tiene un jugador. Sí, es lo que te digo, ¿no? Ahí yo lo viví. En el campeonato ecuatoriano lo mismo, en la Copa Ecuador igual, y en la segunda Copa Sudamericana lo viví al Tantos 100%. títulos, se agranda, ¿no? Mientras nombra los títulos, se agranda más Segovia. Menos mal no está en Ecuador porque estarían las medallas, las camisetas ahí atrás. Bueno, no está de más recalcar un poquito ahí. No me Claro, gusta claro. vender humo, pero hay que Bien, bien, tirarlo. bien, bien. Hay que tirar, hay que Ah, tirar. hay que saberse vender. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú lo dijiste, ¿no? La familia que siempre estuvo ahí atrás, los amigos, la pareja que vive sus momentos en la casa, que una a veces no puede dormir porque tiene el estrés, que tiene que hacer esto, los entrenamientos todas las mañanas, la alimentación que es vital, muchísimas cosas que es gratificado a un título, que creo que es algo que queda para la historia, equivale mucho más a quizás a cualquier premio económico, pero Ujú. en ese momento, no sé, es algo inexplicable y tienes que vivirlo y vas a sentir toda esa emoción, esa alegría. ¿En qué torneo le conoces hoy a tu esposa, a tu señora? Yo desde mi primera Copa Sudamericana yo ya la conocía, pero ella no pudo viajar Ya para eran allá. novios en el primer título. Ya éramos pareja, correcto, ya éramos novios, ¿Usted le pero ella no dijo, pudo. vamos, vamos que voy a ser campeón? Más o menos, pero es que ella estaba estudiando, entonces ella Ah, estaba en sus doctora, de exámenes. poca fe, de poca fe. No, no pensó que iba a ser campeón. No pudo aplazar los exámenes. Esa es esa es la respuesta. El torneo es más importante que eso se puede repetir, ese examen se puede repetir, un campeonato no. El semestre. El semestre. El semestre se puede pagar, se repite otro. Son 6 meses. ¿Qué es? No lo sé si en la San Francisco, ojo, ojo. Ahí no sé si se repite Pero el semestre. con el premio del Ah, bueno. campeonato, tranquilamente, por favor. Ahí puede ser, ahí puede ser. Eh, ¿Cómo es de Lucho Segovia en el amor? Un romántico.
Un ¿Sí es romántico? romántico, yo soy romántico. Me gusta cocinar, me gusta hacer detalles, una buena cena, salir a pasear, caminar, cosas así, cosas así. La verdad es que sí, me gustan ese tema, ese tipo de cosas, de los detalles. ¿Cómo le conquistó la doctora? Ella te Con puede esas decir, cosas. ella te lo puede decir claramente. Siempre con detalles, siendo un caballero, obviamente, y Caramba, respetándola al 100%. caramba. Después de este sinnúmero de títulos con Independiente, recuerdo que charlábamos ya en la radio y hablábamos de esa posibilidad de salir, ¿no? Que ya era hora de salir. Bueno, y ya después de conseguir los títulos, después de, de saborear lo que es ser campeón, me imagino que Lucho Segovia, no me imagino, usted dijo que ya era momento de salir, de partir, y así se da. Complicada la decisión de salir de Independiente del Valle en ese buen momento que estaba pasando el equipo ecuatoriano. Ojo, se venía una recopa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se venía la Recopa, que luego la pudieron ganar. Yo me alegré muchísimo por mis compañeros. Ante un Flamengo, que fue una revancha, se puede decir, fue una revancha total. Así que muy feliz por ellos, obviamente, por el club, por lo que se logró. Pero no fue complicado, créeme que no fue complicado porque tú ya lo dijiste. Habíamos hablado anteriormente, ¿no? Yo creo que Luis Segovia en aquel momento ya era el momento. Ya era el momento en el que se podía dar una salida y se tenía que dar una salida. Yo creo que era el momento en el que podía buscar nuevos objetivos, podía ir creciendo también en el ámbito profesional y fue así en el que se empezaron a ver opciones. Se le notificó a Independiente del Valle desde un inicio que, o bueno, desde a finales ya de año, que mis intenciones eran salir, que mis intenciones eran poder buscar algo del exterior, no del ámbito local. Entonces ahí fue donde empezó a plantearse con mis agentes, a ver opciones y ahí fue donde se dio el caso, ¿no? Vamos para Brasil, alguna opción y bueno, se da el caso de que me compro Botafogo. ¿Solo estaba la opción de Brasil o se manejaban otras opciones, Luis? Habían varias, habían varias. Yo terminaba contrato con Independiente del Valle, Ujú. entonces eso creo que también es un factor un poco, se puede Nunca se habló de decir. una renovación, pero... Sí, sí, total. Se habló muchísimo, se habló mucho. Hablé con Santiago, hablé con Martín Anselmi también para ver si las intenciones de poderme quedar. Se habló, pero como te dije, era una decisión que ya se venía arraigando porque yo tenía las intenciones de salir. Y ellos sabían que mis intenciones eran salir. Ujú. Tanto era el caso que ellos me proponían que me quede 3 meses, un contrato de 3, 6 meses para Ya. poder jugar la Recopa, ¿sabes? Algo así. Pero Pero eso significaba, podía jugar la Recopa, pero también le servía a Independiente si lograba vender al jugador. también, obviamente, si me podía vender en esos meses, ¿no? Porque obviamente el pase era de ellos. Pero ya la decisión estaba casi tomada y acabando de diciembre mi contrato finalizaba y habían algunas opciones por fuera de gran interés, pero ahí vimos una gran posibilidad de venir al fútbol brasileño, a Botafogo. Eh, ¿en dónde, ¿En dónde eran esas opciones, Lucho? Habían varias, habían varias. A ver, había México, pero era México en ese momento algo que no me llamaba mucho la atención, te puedo decir. Eh, el fútbol europeo también sondeó. Eh, España, te puedo decir. Y había cosas también interesantes de Argentina, que por ahí era lo que por ahí competían. Estados Unidos también era otra liga que también llamó mucho la atención, pero creo que Brasil fue la que no ¿Por qué podía. te sedujo Brasil? Por qué te llamó la atención Brasil? Bueno, yo creo que era un momento en una de madurez en donde tienes que optar por muchos factores. En este momento fue profesional, económico y obviamente que llegas a un mundo en el que puedes crecer muchísimo con jugadores de alto nivel. Entonces ahí fue donde decidí venir acá a Brasil, a Botafogo. Ya ahí se van dando las cosas. Es complicado llegar al fútbol internacional. A Brasil, sabemos la cantidad de jugadores que tienen. ¿Cómo ha sido esa adaptación al fútbol del exterior? A ver, no es fácil, ¿no? Para nada.
Tienes que primero adaptarte a una cultura diferente, a un idioma diferente. Tuve compañeros muy receptivos, eso sí. Y la otra, que tienes que siempre ganarte un puesto, tienes que lucharla, porque como hablamos en un momento en esta entrevista del tema de Ecuador, lastimosamente a veces nos ven de menos. Y es ahí donde tienes que llegar y meter el pie, como se dice en el fútbol, y demostrarles que tienes talento. Y fue así el caso. Llegué, empecé a demostrar, jugábamos como que si hubiera yo sido igual de ellos jugando en las calles, así que en ese sentido no hubo ninguna diferencia. Y de ahí adaptación muy buena, el idioma también no se me complicó mucho, y por el resto la comida, la cultura fue algo muy similar, así que te puedo decir que muy bien. Botafogo te ha cedido a varios equipos. Las adaptaciones, estabas por Bélgica, ¿no? Correcto, estaba en Bélgica. Por Bélgica, luego regresaste nuevamente a Brasil. ¿Cómo toma la noticia Luis Segovia que va para Bélgica? A ver, fue una decisión también importante, porque, a ver, en ese entonces estábamos con un Botafogo imparable, que hoy en día también está un Botafogo en un muy buen momento, y no es por nada, es por todo el trabajo que viene haciendo atrás la directiva, el SAF, que es a raíz de John Textor, y por la gran inversión que también vienen haciendo. Tienen a grandes jugadores, hoy por hoy son primer equipo, están punteros en el Brasileirao. Le ganamos en la Libertadores a Palmeiras, un partidazo, y mañana se juegan la vida contra Sao Paulo en el Libertadores, así que yo les deseo lo mejor del mundo, pero en el anterior año fue igual. Era un Botafogo que tenía casi 15 puntos de ventaja en el Brasileirao, que si bien no estaba sumando muchos minutos, pero estaba ahí constante con el equipo. Este año fue lo mismo. Y yo vi una gran posibilidad de ir a Europa, jugar una primera división de Bélgica. Lo vi con muy buenos ojos, darme a conocer en el mundo también europeo y decir que, ¿por qué no? Tengo condiciones para hacerlo. Entonces fue ahí donde también tomé esa decisión. Fuimos, jugué todo lo que tenía que jugar. Lastimosamente se dio una lesión que me mantuvo al margen durante algunos meses, pero hoy por hoy estoy de nuevo en las canchas y bueno, haciéndolo de la mejor manera, en un préstamo también, hasta final de año aquí en la Serie B de Brasil. Y justamente por lo mostrado en Brasil se da una convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. En Bélgica, lo mostrado en Bélgica. En Bélgica, claro. Correcto. ¿Te llamó la atención? Es otra de las alegrías que tenías, estar en eliminatorias con la Tri. Totalmente. Pude saborear lo que era estar en unas eliminatorias con el profe Célico para lo que era el Mundial de Qatar, si no estoy mal, ante partidos de Chile y Argentina, y esta vez con el profe Félix Sánchez Vaz. Entonces, no, perdón, de Rusia 2018 era. Y esta vez con el profe Félix Sánchez Vaz, jugando en Bélgica en un muy buen momento, marcando algún gol por ahí importante, con varios compañeros que pude compartir allá en el fútbol belga. Entonces fue una linda experiencia, obviamente es el sueño de todo jugador, poder representar a tu país, y sé que, bueno, con trabajo todo es posible, así que poco a poco estoy retomando mi nivel, tratando de volver a mi juego, a mi ritmo, y sé que poco a poco voy a volver a ir tocando mi techo e ir creciendo mucho más. Y estar en esa selección con varios jugadores extraordinarios, Luis, decías, los conozco del equipo, lo de Pacho, lo de Piero, lo del propio Moy Caicedo, lo de Alan Franco, que fue la figura de los anteriores partidos de eliminatorias, hablo de esta temporada. Sí, me imagino que eso llama la atención, eso motiva, Lucho, el estar reunido y saber que hay un gran grupo de jugadores. Sí, es una camaradería, te diría. Estar dentro de ese grupo es muy lindo, porque es sano, es un grupo muy sano, es un grupo muy positivo, de mucha fe, te digo, mucha fe, y que cree en sus condiciones, que se la cree, que créeme que eso es algo vital en el futbolista ecuatoriano, que se la crea, porque acá arriba es donde más importa, que si tú vas a Brasil
pensando que vas a perder porque es Brasil, ya perdiste. Y estos muchachos no van con ese pensamiento. Estos muchachos van pensando que van a ganar porque se la creen y tienen condiciones para hacerlo. Y eso es lo más importante. Así que cuando estuve con ellos, cuando compartí camerino, cuando jugué en el equipo en Independiente o en cualquier otra parte, me lo han demostrado y es algo muy lindo estar con ellos. Qué bueno, Luchito. Ha sido una bonita charla, tratar de hablar todo lo que se puede en este tiempo. A propósito, ya para ir cerrando, mientras estaba en Brasil se habló mucho del posible regreso al Nacional, que hay la posibilidad de un equipo ecuatoriano. ¿Fue verdad eso? ¿En algún momento se charló con Luis Segovia? No, la verdad no, pero sí hubo rumores. A ver, sí hubo rumores de que una posible vuelta, sí escuché. Se topó un tema, pero no por parte del Club Deportivo Nacional, de otros equipos, pero nunca fue algo planteado, nunca fue algo que lo tenga. ¿Nunca se sentaron con usted a charlar? No, fue algo muy volátil que se intentó, pero desde un inicio se sabía que no era algo que lo tenemos como prioridad. No tenemos en mente volver a Ecuador en estos momentos. Exacto. ¿Cuánto tiempo es la aspiración de mantenerse en el fútbol del exterior? Mi anhelo es poder estar el mayor tiempo posible, ¿no? Si es de aquí, volver a Ecuador en 5, 6, 7 años, ojalá se pueda dar así. Uno nunca sabe, ¿no? El fútbol es de momentos, y yo lo sé perfectamente, y cualquiera que sabe de fútbol sabe que es así, porque claro, un día puedes estar acá arriba y al siguiente, olvídate, estás acá abajo. Entonces, esperemos que sea lo mejor. Sé que con el trabajo se va a dar lo mejor siempre. Así que vamos a ver, vamos a ir viendo y el tiempo lo dirá. Sin duda, Luchito, y que todo salga bien, que todas las ganas, el entusiasmo se vean reflejados en el campo de juego. Bien lo decía usted, de tratar de recuperar el nivel que ya tenía acostumbrados Segovia con sus diferentes equipos, y hay que volver, ¿no? Hay que regresar a Botafogo a pelear un puesto. ¿Por qué no pensar en otro equipo? Pero está todo en las manos de usted mismo. Correcto, tú lo dijiste, ¿no? Mi intención es esa. Cuando volví de Bélgica fue a pelear un puesto, estuve ahí, el equipo está volando, te digo, pero estuve ahí, siempre estuve ahí, iba a la banca, con el grupo, con la camaradería, apoyando, y bueno, hoy en día acá también intentando dar mucho de mí en este equipo en la Serie B y creciendo poco a poco para volver obviamente a lo que era mi ritmo, mi estilo de juego, y ya veremos más a futuro lo que me depara el destino. Bueno, Luchito, le quiero agradecer, gracias por aceptar charlar de estos temas. Se quedan algunos más, pero habrá tiempo para seguir hablando de lo que más nos gusta, el fútbol. Así será, Pepito, muchas gracias a ti por la invitación. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Luchito. Lo escuchábamos y lo veíamos a Luis Segovia, jugador de varios equipos importantes acá, lo decíamos en el Nacional durante la charla, durante su estadía en Independiente, consiguiendo varios títulos en el ámbito internacional, y vaya, que nos ha contado un poquito de lo que ha sido su trayectoria. Le mando un fuerte abrazo, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. El próximo jueves nos vemos con otro episodio más del podcast Un Toque de Fútbol. Hasta entonces, si Dios lo permite. Un abrazo, chao. Un Toque de Fútbol llegó gracias al auspicio de los ceviches de la 10, que 10. Emporio, a batallas de pasión, campos de plumas. Gauton S, lo mejor para los mejores. Soda Studio, creamos cine en cada proyecto. Iniciamos Un Toque de Fútbol. Bienvenidos.